Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito. Los del patio. Yo soy Leider. Yo soy Amel. Claro que sí, el número 8, el inigualable, el mejor MVP de todos los podcasts de Miami, el señor Eduardo. Un placer volver. Teníamos tiempo Tenías que no mucho volver. tiempo sin volver, pero antes de entrar en esta Cámara, conversación... porque siempre está detrás. Sí, claro, siempre está. Pero me gustaría presentar un invitado especial que tenemos el día de hoy, seguidor del canal. Nos escribió para los que decían, no, ¿por qué no me llevan? Porque yo quiero estar. Ya está pasando, ya está sucediendo y va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. Con medida, con respeto, va a seguir sucediendo. Pero nada, Luis, bienvenido. Buenas noches, brother. Gracias, el placer es mío. Le estaba diciendo a él, no, creo que tú no lo escuchaste yo tampoco, que ustedes son unos locos porque yo tengo un perfil privado, te escribí, oye, va a hacer una entrevista, no sé cosas, oye, sí, dale, vamos a meterle. Y yo, bueno, esta gente no saben quién soy yo, Pero, puedo ser cualquiera, yo también los destaqué a ustedes. no. Yo confío en él. Exacto, porque yo se lo mandé a Mel, pero yo le explicaba a Luis que la razón por la que yo acepté con tanta inmediatez es porque el tema que vamos a hablar de hoy creo que es un tema que no cualquiera te pide hablar de ese tema. Sí. Es un tema que exige mucha responsabilidad a la hora de hablarlo. Y yo sé que una persona que me dice, por favor, llévame, quiero hablar de este tema, creo que, ojo que voy a decir la frase que me conquistó. Cuba necesita de Dios, de la Biblia. Esa frase creo que fue la que me enganchó y me hizo entender de no hace falta stalkear a Luis. Luis va a venir al patio Venga, y pues. vamos a hablar con Luis. Ya está fichado. Ya Así está. es. No, O Eduardo. sea, fichado en el sentido de que ven al podcast. No, porque te bajo la cláusula. No, o sea, la tienes que bajar alguien más primero. Mira, pero bueno, antes de entrar al tema, estábamos hablando de que hacía tiempo ya que el MVP no estaba en cámara, siempre está con nosotros, obviamente, en todas las entrevistas que ustedes ven, los muchachos están detrás, toda la producción está, ellos hacen las preguntas, porque David y el MVP siempre son los que hacen las preguntas de producción, pero hace mucho tiempo que no estabas en cámara. Sí. Y vuelves a las cámaras. Aquí estás, así que nada, estás contento, ¿no? Sí, claro, cómo no. Bueno, ya. Más de 2 meses, creo. Diablo, ¿tienes tiempo contado? Ok. Bueno, nada, vamos a entrar un poco en el tema. Porque Luis vino hasta acá para hablar sobre esto. Y quiero que me expliques, Luis, por qué crees tú que Cuba necesita a Dios y Cuba necesita de la Biblia y todo lo que tú me expusiste en ese mensaje. Principalmente yo pudiera decir que de los muchos videos que veo en internet, principalmente cubanos, pocos cubanos, influencers, para mí es un honor porque al final la mayoría de las personas que he visto que se sientan aquí son artistas, influencers, cantantes, gente que tienen seguidores. Y a mí, bueno, no me sigue nadie y saludo para el que me conozca de Cuba o a amistad mía. Pero siempre he visto que el tema de Dios no se trata casi nunca en ningún video. Y es prácticamente como tabú, ¿no? El hecho de que yo creo en Dios, este es un punto, este seguro no tiene novia. Claro. Y la gente se esconde, se avergüenza, incluso los que creen en Dios se avergüenzan de hablar de Dios. Y siento que es un tema que no se habla nunca en ningún lugar. Y creo que Cuba sí necesita de Dios y de lo que Dios ofrece. Y sí, creo que, ¿por qué no? Hablar de este tema sin avergonzarse. Totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero profundizar en ese hecho desde el principio. Tú como cubano eres nacido en Cuba. Sí. ¿Cuánto tiempo te criaste en Cuba? Bueno, desde que nací. O sea, ¿estuviste cuánto tiempo en Cuba? Disculpa. Bueno, yo tengo 24 años y vine hace 2 años y medio Wow. para aquí, para Estados Unidos. 22 años. ¿Cómo fue tu acercamiento a Dios en Cuba? Porque es un hecho de que en Cuba hay podemos decir, una diversidad de religiones. Sí. Tenemos Ujú. está la católica, está la yoruba y otros tipos de religión. ¿Cómo fue tu acercamiento a Dios en Cuba? Yo pudiera decir desde que soy pequeño siempre yo veía a mi mamá orando a Dios. Y me acuerdo que ella hacía esta del Padre Nuestro que estás en los cielos, la oración que todo el mundo se sabe, ¿no? Sí, claro. Pero había algo que me impactaba mucho y es que cuando ella terminaba esa oración, que la hacíamos todas las noches antes de yo ir a dormir, ella seguía hablando con sus propias palabras. En vez de seguir una oración que ya estaba hecha, ella hablaba con sus propias palabras con Dios. Y desde que yo era pequeño y era niño, no entendía mucho por qué tú hablas con tus palabras, con quién tú estás hablando, quién te está escuchando. Pero me impactó mucho el saber que ella hablaba con sus propias palabras con este ser que yo no sabía quién era. Y nunca fui de ir a la iglesia. Mi mamá siempre solo me enseñó, Jesús es real, Dios es real, la Biblia es real, pero hasta ahí. Y recuerdo que cuando estaba como en 8º grado, tenía 13 años, decidí ir a una iglesia que estaba literal al doblar de mi casa. Una de las iglesias más lindas que tiene Cuba, podría decir, y una de las más grandes. Se congregaban como 4.000 miembros. ¡Wow! Uf. Y yo fui y desde el primer momento sentí como muy bien.
Me sentí muy acogido por los jóvenes. Éramos como 100 jóvenes, más o menos de la misma edad. Y sentí mucho como que la diferencia entre lo que se hablaba en la escuela, que todo era, tú sabes, los niños jodiendo y haciendo chistes, pero casi siempre es en torno a algo malo. Y cuando en la iglesia veía que los mismos muchachos de la misma edad, cubanos igual que yo, criados en la misma cultura que yo, podían hablar de Dios y podían hablar de cosas positivas, me Te impactó impactó, ¿verdad? mucho el cambio entre mismos cubanos hablando de dos cosas diferentes que tienen impacto tanto negativo como positivo en este caso. Y eso fue algo de lo que me llevó a acercarme a Dios y querer conocerlo personalmente, no solamente por lo que la gente dice. ¿Sabes que ese es un hecho que siempre pasa en las culturas latinoamericanas, por así decirlo? Que, por ejemplo, nos vamos a trasladar al papel de nosotros como niños, como adolescentes, que en nuestros colegios tenemos como hay un tipo de cultura, pero a veces salimos de ese entorno y encontramos otro tipo de entorno, otro tipo de cultura y decimos, wow, Sí. esto existe, es increíble, eso también me ha pasado a mí. Te pregunto, ¿tú hiciste tu primera comunión o no estás comulgado? Am, por lo que tengo entendido, la primera comunión es algo más de la Iglesia Católica. Ajá, Como cristianos no hacemos eso. Yo no tengo mucho conocimiento de la Iglesia Católica en ya. específico. Yo sí me bauticé. Ah, ok. Y la comunión, que es como tal la Santa Cena, tomar el vino, pan, eso sí se hacía una vez al mes, una vez cada 2 meses. Pero la primera comunión no es algo que hacíamos como cristianos. Porque yo soy católico. En Venezuela hay un catolicismo, por así decirlo, del Sí. 90%. Las iglesias son unos templos maravillosos que eso es algo que extraño mucho. En Latinoamérica en general tenemos ese tipo de sedes hermosas, maravillosas. Yo estoy bautizado, hice mi primera comunión y sí es algo, yo te digo que muy poderoso en el sentido de que, wow, el ir a congregarte, el escuchar las Mm, palabras y tener ese, ¿cómo decirlo? Ese espacio para pensar y orar y sí. transmitir tus ideas es muy valioso. Mm. Te hago una pregunta, Luis, discúlpame Sí, sí, que te claro. interrumpa, porque me llamó la atención el hecho de que decías que, bueno, desde pequeño te acercas a Dios, gracias a tu madre, pero en octavo grado comienzas a ir a la iglesia. Sí. Y es una edad bien difícil, porque esta edad de la adolescencia, en todos los cambios hormonales, estás en pleno crecimiento, es muy fácil de influenciar también una persona a esa edad. ¿Cómo hiciste o con qué tuviste que lidiar tú cuando empezaste a aceptar a Dios de una forma más cercana, donde ya no te da, o sea, no te avergonzabas, o sea, según estás contando, no te avergonzaba reconocer ¿sabes? Que estabas cerca de Dios y que ibas a la iglesia? ¿Cómo fue ese choque de tener que llegar a la escuela y que los muchachos, como tú mismo decías, quizás se burlaban de ti o te miraban como es raro, que no tenía novia? Háblame un poco de esa experiencia. Bueno, decirte que antes de empezar a ir a la iglesia, yo siempre veía todas las iglesias como el catolicismo, que es la religión principal en el mundo, es la que más miembros tiene. Y siempre veía esto de los santos y esas cosas, algo que a mí no me llamaba mucho la atención. Okay. Cuando empiezo a ir a esta iglesia, me doy cuenta que no todo es color así como todo se pinta, que o sea, hay diferentes tipos de denominaciones y tienen sus cosas diferentes. Cuando empecé a hacer más, aprender por mí mismo y darme cuenta de lo que de verdad era Dios y Jesús y la Biblia, no te miento, como ser niño y estar en este mundo, me sentía muy bien dentro de la iglesia, pero cuando te tocaba salir a la calle o en la misma escuela, siempre estaba esto de, todo este es cristiano, se burlaban de uno. Y sí hay un poco, por lo menos en mi parte y por lo que tengo entendido de la mayoría de los jóvenes, sí les da un poco de vergüenza hablar de Dios, porque niños al fin no te quieres sentir avergonzado, no quieres sentir que otros son superiores a ti, no quieres sentir que otros te hacen bullying, por así decirlo. Y sí me afectó un poco el hecho de que como niño uno siempre quiere ser el centro de atención algunas veces, quiere que la gente te valore, que la gente te quiera, que la gente te ame, quieres tener amistades, que la gente te busque. Y en específico, ser cristiano en los adolescentes hoy en día, siento que sí, sí tiene gente que se separan de ti específicamente por este tema. Y no sé por qué, pero siento que la religión cristiana, por ejemplo, es una de las que más se ataca hoy en día. Porque tú puedes ser de cualquier otra religión, ya está bien, perfecto. Pero cuando dices que eres cristiano, como que te atacan. ¿Cómo que Dios? ¿Cómo que la Biblia? ¿Cómo que Jesús? Eso no existe. Y siento que sí impacta mucho en los adolescentes que están creciendo y aprendiendo y no tienen conocimiento de muchas cosas. Y están creciendo en su fe y todas esas cosas sí te afectan como niño. Yo, de hecho, cuando cumplí 17 años, 18, que empecé a tuve que ir al servicio militar, fui por 2 años. Yo me aparté completamente de lo que era la iglesia. Sí, seguía creyendo en Dios y sabía que Él estaba ahí, pero me alejé completamente de todo lo que tenía que ver con la religión cristiana y con todo eso.
entendí que había muchas cosas que estaban mal, incluso dentro de la iglesia, Ok. que Buen sí punto. siento Buen que es, punto siento que es una de las hablaremos. cosas que sí me gustaría hablar, porque es Sí, un sí, punto Buenísimo. que me chocó bastante en ese tiempo, también era un niño, pero siento que muchas veces quieres probar eso que está en la calle, que el mundo te ofrece. Boberías que el mundo te ofrece a veces cuando eres niño, cuando vas creciendo el mundo te ofrece cosas más grandes que al final te llevan a una petición. Y a veces uno las quiere probar por la presión de grupo, porque todo el mundo lo hace, porque esto, lo otro. Pero como niño sí me afectó. Y sí, creo que no sé si respondí tu pregunta. Sí, no, y sacaste un punto bueno que vamos a Antes que te expandirlo me mejor. vayas de la idea, cuál tú crees que es el motivo principal por el cual la religión cristiana es muy atacada actualmente? La verdad es bien difícil saber el por qué y definirlo. Porque, si te soy sincero y desde mi opinión, creo que al ser la religión verdadera, desde mi opinión, siento que Dios sí es atacado. Específicamente Dios y Jesús y lo que Él representa sí es atacado. Y porque estoy seguro de que más allá de lo que vemos físicamente hay un mundo espiritual, que sí hay está este bien y el mal luchando uno con los otros. Y creo que este bien está siendo como que están peleando contra el bien y el mal en este mundo espiritual. Hmm. Y creo que esa es una de las razones por las que yo creo que sí, el cristianismo es bien atacado cuando la gente habla de Dios. Te pregunto, entrando en lo que estaba diciendo Ahmed, que bueno, que te hizo esta pregunta y Sí. creo que se enlaza con lo que es el punto que tú habías dicho. ¿Crees que también a causa de muchos actos que han cometido personas que representan a esta religión, casos que incluyen a menores de edad, en fin, temas de dinero, con muchas cosas que se ha hablado alrededor de esta religión, ¿crees que eso también ha influido en que hoy en día sea muy atacada o no sea vista de la manera correcta? De hecho, yo estoy completamente en contra de la religión. Por esto mismo, el cristianismo ha sido usado cristianismo, catolicismo y muchos otros tipos de denominaciones Islam han sido también. usados para El Islam. el Islam, para hacer cosas atróficas. Mm. Niños, como tú mencionabas, la segregación en los tiempos de antes. Correcto. Y entonces siento que han usado Dios para hacer todo este tipo de cosas malas. Y entonces la gente dice, bueno, si este es Dios que está haciendo esto, yo no quiero saber nada con Dios. Y si Dios es el que hizo esto, entonces yo lo odio. Él no existe porque ¿cómo Dios va a permitir que el mal exista si él es bueno? Y por eso de las cosas que yo estoy en contra de la religión como tal, yo lo que siento que Dios está ofreciendo es una relación más que una religión. Religión es algo que tú Buen haces punto. porque tienes que hacerlo, tienes que seguir ciertas reglas. Lo que yo hago es tener una relación con Dios. Yo hablo con Dios con mis propias palabras, yo no sigo una oración que alguien dijo. Tengo una relación personal con Dios. Siento que Él quiere tener una relación personal conmigo, pero si estoy en contra de la religión, incluso yo mismo. El cristianismo, incluso Jesús, por ejemplo, si vamos a la Biblia, en los tiempos de antes, no sé si alguno de ustedes tiene algunos conocimientos sobre la Biblia, Estoy casi más o seguro Un que poquito. están estos personajes que se llaman los fariseos. Los fariseos eran gente que seguían la palabra de Dios ahí, a pie de la letra. Al Como pie. esa gente no había ninguno. Esa gente seguían todo de pie a pa. Y Jesús viene y le dice, hipócritas, porque siguen las leyes, pero su corazón está lejos de mí. Hacen las cosas porque quieren aparentar delante de la gente, oran en lugares públicos, con palabras bonitas para que la gente los escuche, pero el corazón de ustedes está lejos de mí. No quieren hacer las cosas de corazón, sino que las hacen para que el mundo los vea. Y siento que eso es la principal razón de que la gente odia el cristianismo hoy en día. Todos quieren aparentar de que son cristianos, de que aman a Dios, pero en su casa maltratan a los padres, en su casa o en la escuela no aman al prójimo como deberían desde corazón, no porque tienen que hacerlo. Y siento que esa es una de las mayores razones. ¿Sabes? Dijiste un puntazo que con relación a los fariseos, porque en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Venezuela, hay un grupo llamado los evangélicos, Ujú. que es literalmente, en Venezuela a mí me parecía ridículo la forma en la que sacaban dinero de las personas que asistían a su iglesia, un 25% de su salario mensual. Estaban, yo me acuerdo, tengo conocimientos cercanos porque me tocó de cerca vivirlo. Una mujer, una persona muy cercana a mí empezó a entrar a la iglesia evangélica y una de las miembros de más alto rango de la iglesia, no sé ni qué rango tenía honestamente,
empezaba a estar muy presente en la casa de esa persona muy allegada a mí. Sí. Y yo me quedaba viendo a esa persona y yo, disculpa, pero ¿quién es esta mujer? Y yo era un niño así y otro allegado a mí también tuvo esa misma opinión. ¿Qué hace esta mujer aquí? Pero ¿qué es lo que quiere? Que vayas a la iglesia, que pague. Había como una presión constante de la iglesia para que siguiera las reglas, para que estuviese acorde a la iglesia, para que incluso los pagos, porque todo era al final del pago. Tú veías al padre sacerdote, no sé cómo se denominaba, en una casa inmensa, en los mejores carros y todos los feligreses, por así decirlo, de bajos recursos, dándoles el dinero al padre. Incluso hubo un caso ahorita muy sonado que un padre de ese mismo tipo de iglesia en Honduras le estaba diciendo, como dándole la bendición al feligrés, diciéndole, Dios me dice que me des todos tus terrenos. Mm. Dios, Yo Dios, sí, lo vi, ¿lo viste? lo vi hace poquito. Dios me está diciendo que me des todos tus terrenos. Y se lo termina dando. Y se los terminó dando, que es lo más increíble. O sea, el lavado cerebral que lleva el usar el nombre de Dios me parece tan repugnante. Incluso voy a extenderme al hecho de las sectas. Mm. Porque para mí el caso más famoso es del pastor John Jones. No sé si supiste esa historia, que literalmente un sacerdote creó una iglesia predicando la palabra de Dios plus su propia opinión, Sí. su propia visión, y llevó a todos sus feligreses de aquí de Estados Unidos a un lugar en Guyana, Sí. que lo denominó Georgetown. Y literalmente muchos familiares de todas esas personas que él se llevó a Guyana empezaron a llamar preocupados porque no sabemos dónde están nuestros familiares. El gobierno norteamericano envió emisarios para ver qué estaba pasando. Vieron que era como una comunidad religiosa normal. Salieron las cosas mal y el pastor John Jones dijo, nos tenemos que suicidar todos. E Mierda. incluso fue el mayor suicidio colectivo de la historia. No te tengo la cifra exacta de cuántos fueron. No sé si fueron 700, 900, pero Mierda. fue una cifra Colega. muy alta. Mm. Sí, sí, no, sí, así. Y fueron familias enteras, estamos hablando de niños, bebés, incluso abuelos que fueron envenenados con bebidas de cianuro. Incluso el mismo pastor falleció en Sí. el acto. Entonces eso siempre me ha parecido muy repugnante, el hecho de que como 900 personas, güey. fueron 900. 900 personas. 900 personas. Wow. El hecho de que se use el nombre de Dios me repugna mucho para lavarle el cerebro a las personas, incluso que cometan actos tan repugnantes, incluso indebidos, como el suicidio colectivo, el hecho de tener que darle tu dinero a una persona. Yo quiero que tú me enfatices en ese hecho de por qué tú crees que pase eso. ¿Tú crees que sea por la debilidad que nosotros tenemos como personas a veces en que estemos atravesando un mal momento, una mala situación? ¿O qué crees que me puedes decir tú ahí? Sabes que una de las cosas que más me duele es ver cómo estas personas llenan sus bolsillos de dinero cuando la gente que les está dando dinero están pasando hambre. Sí. Y aquí a lo mejor no se ve tanto, pero en Cuba se ve incluso mucho más. Sí. Los pastores se llenan de dinero. Yo lo iba a comentar. Estaba esperando un poquito Sí. hablar más de eso, pero no, continúa, porque después te voy a hacer un. Ves iglesias donde los que van a la iglesia están buscando una solución para sus problemas. ¿Y qué es lo que el pastor viene y le dice? Dame dinero que yo tengo la solución para tus problemas. Jesús es la solución de tus problemas. Y me duele tanto ver como los pastores usan el nombre de Dios para resolver estos problemas terrenales que no resuelven nada. Y lo que más me duele es ver como tantas miles de personas lo siguen. Sí. No a Dios, porque no van por Dios, van por Por esa por resolver. solución que de sus problemas. ¿no? porque las iglesias más grandes aquí en Estados Unidos son las iglesias que predican acerca de ven a la iglesia porque Dios te va a sanar, ven a la iglesia porque Dios te va a prosperar, ven a la iglesia porque Dios te va a dar algo, porque él es el que prospera, Él es el que sana, el que te va a dar tu milagro, Él es el que va a traer a tu hijo a Dios de nuevo. Y tienes todos estos pastores prometiéndote cosas que Dios no las ha prometido y no están en la Biblia. Sabes, te interrumpo aquí 5 Sí. segundos. Por eso es que a mí me encantan y me encantaban de por sí las iglesias en Venezuela, porque era en mi tiempo que yo iba, si tú querías, dabas como el diezmo, Sí. pero era para la iglesia, que si para comprar ciertos artículos, el mantenimiento, no Sí. es que eso iba para el padre. Sí. En cambio aquí, yo tengo una conocida, fue a una iglesia, me imagino que era evangélica, y lo primero que vio fue el QR de Cell Sí. para transferir. Y yo, cuando me contó esa historia, yo dije, Inadmisible.
Una de las cosas es que yo sí creo que sí se debería dar dinero a la iglesia, específicamente es porque Por la su iglesia no mantenimiento. recibe dinero de nadie. Si tú no, si tú no le das dinero a la iglesia, Claro. y lo que sí siento es que si ese es el lugar que tú estás ahí porque Dios te ha llamado a estar en comunidad, en estas cosas, dar dinero para que la iglesia se pueda levantar, eso está bien. Cuando los pastores son los que vienen y dicen, este dinero que es de la iglesia, lo cojo para mí, para comprarme lo que mi carro, mi jet privado, como hay pastores por ahí comprándose, es como que estás usando el nombre de Dios Para tu y además beneficio. de eso, estás causándole perdición a los que te están siguiendo, que están ahí porque quieren prosperidad y porque quieren esto, y los estás engañando. Y siento que ese es el mayor problema en la religión hoy en día, cristiana, que es en la que estoy hablando específicamente. Claro. Y me duele tanto ver como gente dice, yo no creo en Dios porque mira a los pastores cómo se llenan los bolsillos de dinero, no creo en Dios porque mira lo que hacen las iglesias. Y me duele porque lo que Dios está ofreciendo no es un milagro, que sí lo hace, no digo que no, sí prospera, no digo que no, pero lo que Dios está ofreciendo no es cosas terrenales, lo que Dios está ofreciendo es vida eterna. Y estamos tan enfocados en lo que, oh, Dios está dando, Dios, el nombre de Dios está siendo usado para esto, y entonces ya no me gusta, ya no creo en Dios. Si esto es lo que pasa, no creo en Dios. Y ese fue también lo que yo decidí hacer cuando estaba comentando que me aparté de la iglesia. Yo empecé a ver todas estas cosas que se hacen dentro de la iglesia, especialmente cuando era niño. Yo estaba en un grupo de alabanza, de música, y tocaba el bajo, y iba a reuniones con pastores, porque a veces también trabajaba en el audio y tenía que hacer estas cosas. Y veía en las reuniones como pasaban cosas dentro de la iglesia y decía, no, yo no, si esto es Dios, no quiero estar aquí. Y no fue hasta dentro de poco que entendí que eso no es Dios. Dios lo que está ofreciendo es más allá de dinero, más allá de un milagro, más allá de sanidad. Incluso una magia de una ideología. Exacto, no es solamente Dios está ofreciendo algo más allá. Porque cuando todos nos preguntamos la pregunta esta de ¿para qué estamos aquí? ¿Qué va a pasar cuando el día que nos vayamos a morir? ¿Qué va a pasar después de eso? Dios está ofreciendo vida eterna. Y no digo que no vengo a criticar o a juzgar lo que hacen las iglesias, porque cada uno tiene su propia perspectiva y no lo critico ni lo juzgo. Pero, porque al final de todos somos pecadores. La Biblia dice todos le hemos fallado a Dios y no hay uno perfecto, no hay uno que sea justo, no hay uno que tenga en su propia posibilidad de decir voy a buscar a Dios porque quiero. Todos le hemos fallado a Dios en alguna manera, pero exactamente eso es lo que Dios está ofreciendo. Tú me fallaste y te amo tanto que cuando tú me fallaste, yo decidí morir por ti. Y creo que ese es el centro de la relación que tenemos con Dios, más allá de una religión, de porque tenemos que hacer esto u otro. Hay muchas cosas que me llaman la atención. Lo primero, bueno, nada, hablar del punto que estabas diciendo que por lo menos en Cuba yo también pude ver por personas cercanas a mí que estaban en la iglesia y que los padres eran pastores. Y sí se notaba la diferencia de vida de esa familia con el resto de las personas que asistían a la iglesia, a su iglesia. Entonces ahí tú te das cuenta de que definitivamente hay recursos que están siendo dados por parte de las personas, los feligreses, ¿no? Que van a esa iglesia, que no se están utilizando exclusivamente para la iglesia. Exactamente. Porque no puede ser que en un país con la situación que tiene nuestro país y que lleva tantos años teniendo, una persona se aproveche de, ¿sabes? De personas que igual están pasando necesidades y tener un nivel de vida que evidentemente cada vez se hacía más notable. Sí. Porque empiezas en una casita pequeña, de repente se construían una casa, de repente todo con la excusa de no, ahora vamos a vamos a mudar la iglesia aquí, vamos a hacer un escenario. Pero cuando tú te pones a analizar, o sea, el nivel de vida sube demasiado. Sí. Y ahora tienes posibilidades que ni pensándolo antes podías. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y creo que Cuba es uno de los lugares donde más se puede sufrir eso. Exactamente. Por la situación que Sí. tiene el país, sobre todo, ¿me No, entiendes? en todos lados, no lo ves solo en Cuba, en todo el mundo para mí. Claro, pero digo, llevándolo Exactamente por la de eso de que no hay oportunidad de uno mismo prosperar. ¿Cómo vas a decirme Exacto. cómo vas tú a prosperar? Like, la única posibilidad O sea, de que lo estás haciendo porque no estás haciendo algo legal. Exactamente, exacto. Porque sí, en otros países sí sé que hay sus dificultades y todo, pero siempre hay una pequeña posibilidad de que la gente pueda Sí, claro. crecer. En Cuba prácticamente eso es algo que Es nulo. que es claro. nulo. Ujú. Tienes que hacer algo ilegal o obligatorio para cruzar. Exactamente. Y entonces ves cómo esta gente hacen eso, me duele porque es como que, ¿cómo te atreves a usar el nombre de Dios Sí. para hacer todas las cosas malas que quieres hacer? Y ahora, Y lo peor, espérate, discúlpame, te No, 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 interrumpa. Lo peor del caso es que lo hacen otras religiones Sí. y no pasa nada. Te lo digo por experiencia propia. Voy a extenderme un poquito aquí. Yo practicaba la religión Yoruba.
Sí. ¿sabes? Por mi familia, desde que yo me crié de chiquito, eso siempre fue en el mundo que me rodeé. Mi abuela sí era cristiana, pero bueno, lo más fuerte era lo más cercano. Y yo me di cuenta al crecer que es lo mismo. Sí. Todos estos padrinos, entonces en la región Yoruba se ve mucho más, en vez de la fe, es más el sacrificio, esto, lo otro. Entonces, yo creo que eso también es un motivo por el cual en Cuba hay mucha gente que se va por la Yoruba y no tanto por la cristiana, porque Mm, en el cristianismo, en caso, tú tienes que crear una conexión con Dios y es una conexión de fe. Y la Yoruba en Cuba te la venden como que haces esto Y ya. y ya, Ya. resuelves tu problema. Entonces, creo que por eso es que mucha gente al final se decanta por eso, pero al final del día pasa lo mismo. Hay muchas personas, los padrinos, que te dicen, haz esto, esto y esto para sacarte 3 pesos y al final no resuelves nada. sí. ¿Entiendes lo que Y te eso ha digo? ido empeorando. Y eso ha ido empeorando. Ha ido Y yo le agarré mucho asco a la religión yoruba por eso. No por culpa de la religión en sí. Yo a día de hoy voy a la iglesia los domingos, de hecho, Mm, para que veas cómo es la cosa. Pero me di cuenta y fue como que, brother, ¿por qué? Y siento que todas las religiones, no sé, fuera de Cuba, en Cuba todas son un Pero negocio. ¿sabes cuál es el Sí. problema? Y estás mencionando todas las religiones. Y yo respeto todas las religiones y el Sí, que quiera claro, practicar lo que quiera claro. practicar. Pero, ¿sabes? Todas las religiones, no solamente las de Cuba, porque las de Cuba no se practican en el mundo entero. Exacto. Hay las grandes religiones como el Islam, el budismo, catolicismo. Judaísmo. Todas estas religiones, incluyendo a veces el cristianismo, todas te piden hacer algo para llegar a Dios. Todas te dicen, si haces esto, Sí. Dios se complace contigo. En todas. Tanto cubanas como islam, como budismo, tienes que hacer algo para que Dios te quiera, para que Dios te acepte, para que puedas ser salvo o para que Exacto. entres al cielo. Exacto. ¿Cierto? La diferencia que tiene esto que Dios está ofreciendo es que quita todas las religiones de por medio y dice, tú no tienes que hacer nada. ¿Sabes lo que hiciste? Pecaste, hiciste las cosas mal, incumpliste todos los mandamientos. Están ahí unos a otros maltratándose a unos a otros, como quien dice. Todos han pecado, pero tú no tienes que hacer nada. ¿Sabes quién lo hizo? Jesús lo hizo por ti para que tú no tuvieras que hacer nada. Y creo que esa es la principal diferencia que tiene todas las religiones, las incluyo todas, que te dicen tienes que hacer esto para llegar a Dios. Ujú. Y en esta Dios fue el que hizo para poder estar contigo. Porque el interés de estar contigo es más de Dios que tuyo. Porque si fuera por ti o por mí, yo no Claro. de por mí mismo yo no soy el que quiere ir a Dios. Porque mi naturaleza pecaminosa me dice, ve a hacer las cosas que están mal, ve a hacer esto que placer es momentáneo. Y Dios es el que decidió venir a rescatarme en su misericordia, en su gracia. Te pregunto, a raíz también de lo que estaba diciendo Ahmed, y hace tiempo, o sea, hace un ratito en la conversación quería preguntártelo. Sí. ¿Crees que quizás, porque eso mismo que dijo Ahmed, de que las personas buscan resultados inmediatos, Ujú. se ha transgiversado el papel de Dios? Porque como yo lo veo, para mí la fe es particular de cada persona. O sea, cada persona genera su fe. Y para mí las personas que se unen a una religión lo hacen buscando una respuesta en algo más que no lo pueden tener en el plano terrenal. Porque sus vidas en ese momento tienen situaciones que no están hallando las respuestas para solucionar esos problemas y buscan su fe en algo más allá. Ahora te pregunto, ¿crees que el mensaje, a ver cómo encaro esta pregunta, porque yo siento que Dios es una herramienta, más no es la respuesta a tu problema? Mm, Es como yo lo veo. Y quiero saber si quizás es así o si estoy equivocado. Porque según lo que tú o sea, me estás comentando, ¿sabes? Dios, Jesús en tu caso, tú lo estás definiendo como algo que tú no puedes esperar que te solucione tu problema, más tienes que unirte a Él para que Él te ayude a encontrar la respuesta a ese problema. Más que todo ir de la mano. O sea, por ejemplo, es ir de la mano, porque siempre dicen Dios dio el libre albedrío. Mi mamá a veces repite eso, Dios nos dio el libre albedrío, ten paciencia. Y yo digo, tú tienes razón, pero yo tengo una opinión de que digo, ok, Dios me dio el libre albedrío, tengo la oportunidad de estar aquí, voy a hacerlo, voy a hacer todo lo que está en mi mano para resolver ese problema de alguna forma Ahí u es al otra. punto que voy. Ese es el punto al que Ese es el quería llegar. Ese es el punto que quería llegar. Que siento que al final no se está aprovechando, o sea, las personas que practican las religiones no aprovechan a ese ser de la manera correcta, ¿sabes? Porque lo Sí. están viendo como, ok, mientras más venga aquí, más me va a ayudar. No, Exacto, sí. ¿sabes? No Sí. es así. No, Ujú. Él es una herramienta en la que tú te tienes que apoyar para tú salir a él buscar es la gasolina de tu solución. carro, por ejemplo. Ese es mi punto. Ahí era donde Ponerte iba. esa analogía. Ahí era donde iba. Pero quería saber si sabes, si no estaba muy distante a lo que, a la Bueno, realidad. Yo creo que un problema que tiene
todo el mundo es que la gente queremos las cosas ya. Ujú. Queremos ya la comida, tiene que estar la compra para la microwave, la que pueda poner en 5 minutos. Y a veces no podemos esperar los 5 minutos que se demora en calentar la comida. La queremos en 3 segundos. Queremos las cosas ya, porque estamos apurados, simplemente porque no podemos esperar. Literalmente la palabra fe significa, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok. Tener fe es saber y tener esta convicción de algo que no puedes ver. Dios es espíritu, ¿right? Y no puedes pretender tener pruebas de Dios porque es imposible probar algo físicamente que no es físico. Estamos tratando de buscar, pruébame que Dios existe, pero ¿cómo te lo voy a probar físicamente si Dios no es algo físico? Entonces queremos algo momentáneo, queremos algo que ya tenemos un problema, bueno, quiero a Dios para que me resuelva este problema y cuando se me termine el problema, me olvidé de Dios. Claro. Y sí, Dios sí bendice, Dios sí hace milagros, Dios sí nos sana, Dios sí está ahí en nuestros momentos más difíciles. Pero repito que lo que Dios está ofreciendo no es estas cosas momentáneas, porque todo va a pasar. Las cosas materiales, el día en que, no, en que ya no estemos aquí, ni siquiera el podcast lo vamos a tener. Lo hará otra gente, pero Ujú. ustedes no lo van a hacer, ustedes no van a estar aquí. Y Dios está diciendo, no se aferren a las cosas terrenales, porque ustedes van a pasar y las cosas que tienen van a pasar. Pero lo que Dios está ofreciendo es vida eterna. Algo que no se lo va a llevar nadie. La Biblia dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la gente te lo puede robar, donde se te puede perder, donde viene un tsunami y te lo quita, donde viene un problema y te lo quita. Hagan tesoros en el cielo donde nadie te lo puede quitar. Y creo que ese es el mayor problema de las personas hoy en día, que queremos las cosas momentáneas. Y eso pasa inclusamente cuando pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque queremos algo, porque se siente bien ahora. Pero no vemos que las consecuencias a largo plazo son peores. Pero se siente bien ahora y si me toca hacerlo, lo hago. ¿Sabes que el ser humano tiene un largo historial de estar buscando un Mesías? Sí. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Chávez, Fidel, Adolf en Alemania, lo que ha generado cientos de muertos, cientos de pérdidas. Incluso hoy en día los Mesías se ven en forma de influencers que nos venden cursos que nos van a solucionar la vida. ¡Epa! Ey, Pero es una realidad pero que es increíble cómo el ser humano busca un Mesías cuando en realidad lo que tiene es que buscar su problema interior. No hubiéramos entrado en un tsunami de problemas, no estaríamos teniendo los problemas en nuestros países que hoy en día hay, si hubiésemos encontrado una solución distinta y no dejar los problemas a X persona, que es la que nos va a salvar de todo sí, este verdad, problema. me siento que hay que, o sea, como tú dices, caminando atrás en la historia, Ajá. Dios o la religión Sí. fue utilizada en mucho tiempo para dominar Sí. a otras ¿sabes? Personas que quizás tenían menos conocimiento. En el caso de los españoles, por ejemplo, con los africanos, que utilizaban muchas veces la religión como método de, no, sí, porque no crees Adoctrinamiento. exactamente, como método de adoctrinamiento. Y yo creo que ese funcionamiento se ha mantenido a lo largo de la historia y es lo que tú dices, el ser humano sigue en la búsqueda constante De un Mesías. de un Mesías. Sí, bueno, es que cada quien le da, como tú dices, la religión cada quien le da el significado que uno quiera a su conveniencia. Sí. Porque a mí siempre me ha impresionado el cómo, hace poco he estado escuchando el Corán. Es un libro, bueno, es un texto sagrado muy denso, muy, muy, muy denso y me hace entender el cómo y el por qué se dieron las acciones que se dan en los países árabes, todas las guerras que han suscitado a lo largo de los años, las que están hoy presentes, porque, ¿sabes? Tienen la religión, tienen esa convicción tan fuerte de que están haciendo lo correcto, porque es su religión que no les importa las consecuencias que se generen internas o externas. Es realmente asombroso el cómo es la convicción que ellos tienen. ¿Sabes una cosa? Que estaba pensando ahora en lo que él estaba diciendo eso. Que... Porque a lo mejor en lo que estaba diciendo, a lo mejor la gente malinterpreta a veces lo que uno está diciendo. Sí. Cuando yo digo que creo en Jesús y en lo que la Biblia dice, yo no estoy creyendo ciegamente que Jesús existió y me lo dijo alguien y estoy creyendo. De hecho, una de las razones por la que me aparté es porque no conocía a Jesús personalmente y yo estaba siguiendo lo que me decía un pastor y no lo entendía. Y fue hasta que yo mismo traté de investigar por mis propios medios y decir, bueno, voy a leer la Biblia por mí mismo. Entonces, ¿qué hace la Biblia que sea infalible? Infalible significa que no se equivoca, que no tiene errores. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es infalible? Porque si no lo es, entonces lo que yo estoy creyendo es falso. No tiene sentido y bueno,
me pongo a hacer otra cosa. Pero la Biblia es una colección de libros, 66 libros, tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Se dividen en qué? En que Jesús, el Nuevo Testamento es a partir de Jesús y el Antiguo Testamento fue antes de Jesús. Se escribió en un periodo de 1500 años, 40 autores distintos en diferentes continentes. Tres continentes diferentes, actually. Y aún así, en la Biblia, toda la historia de la Biblia cuenta la misma historia. ¿Cómo puede ser posible que 40 autores diferentes, de diferentes tiempos, en un periodo de 1500 años, escriban sobre una misma cosa sin contradicciones? Es como que yo te diga ahora que alguien en Europa, alguien en México, alguien en Cuba, y que todos de años distintos tengan el mismo código para una caja fuerte. Wow. ¿Cómo puede ser que tanta gente? Y entonces por eso es que yo digo, la Biblia es infalible, porque tiene un solo autor, que es Dios, que sí, fue escrita por humanos, pero fue Dios inspirando a esas personas para escribir lo que escribieron, porque fuera completamente imposible que tantas personas escribieran sobre lo mismo, sobre un mismo Dios tratando de salvar a la humanidad. Además de eso, tenemos 300 profecías, más de 300 profecías, que Jesús cumplió en el Nuevo Testamento. Profecía es algo de que esto va a pasar y pasó. Sí. Si buscas en internet, solamente 8 profecías del Antiguo Testamento que Jesús cumplió, vamos a decir que solamente fueran 8. Si eso fuera de verdad, eso sería totalmente imposible. Solamente 8. Y Jesús cumplió más de 300 profecías. Pero si hubiera cumplido 8 nomás, ya eso es prácticamente imposible. Si lo buscas por Estadística. por estadística, Exacto. es 1% entre 10 a la 27. Que eso es solamente 8. Y Jesús cumplió más de 300 profecías. Wow. Profecías que se escribieron antes de que naciera. Se profetizó que iba a ser crucificado. Cuando se escribió eso, la crucifixión no existía. Fueron cosas que tú dices, esto solamente pasó porque hay un autor que lo está mirando, que sabe lo que va a pasar, que es Dios. Por eso yo digo que la Biblia es infalible. Por eso yo creo en lo que dice la Biblia. Por eso creo en Jesús como alguien histórico también. Porque nadie puede decir que, Jesús no existió. Como figura histórica, al menos. Jesús sí existió como figura histórica. Y sí hay pruebas de que Jesús resucitó. Sí hay pruebas históricas de que el Nuevo Testamento es válido, que no es algo que se inventaron la gente en el siglo III o algo de eso para conquistar a la gente, como la gente dice, que sí se hizo y sí se usó para eso, pero no se creó con ese objetivo, sino que se creó para todos. Lo que la Iglesia Católica en cierto tiempo lo usó para hacer lo que le dio la gana, bueno, en fin. Pero sí tiene su sentido histórico, tiene yo no creo en Jesús y en Dios porque sí, y ya. Yo creo porque tiene sus evidencias, no pruebas, porque es imposible probar algo. Es como que yo te diga a ti, te vas a tomar una pastilla, tú la pruebas científicamente de que todo lo que estás tomando es lo que es verdad y que no te mintieron en el pomito de la pastilla. No, tú no lo pruebas, pero la evidencia es de que el que la hizo, lo hizo con los ingredientes que te está diciendo y de que sí te cura el dolor de cabeza, el paracetamol, por ejemplo. Claro. O sea, yo busco las evidencias, qué evidencias hay de que Jesús existió y qué evidencias hay de que resucitó, qué evidencias hay de que la Biblia es verdad. Y si lo que me está diciendo es verdad, creo que no hay nada más importante en el mundo que decir, bueno, si lo que la Biblia me está diciendo es verdad, que Dios existe, entonces creo que no hay nada más importante que decir, bueno, voy a seguir a Dios. Me parece que Es interesante. muy buenos Duro. mensajes aquí Está increíble. en este episodio. Aparte de eso, profundízame más en el hecho sentimental, emocional. ¿Qué sentiste cuando leíste la Biblia o empezaste a leer la Biblia? Cuando la empecé a leer era bastante pequeño, la leí completa, la mayoría de las cosas no las entendí. Sí es cierto que está escrita, tiene muchas traducciones y en la traducción que yo la leía, que es la que muchos cristianos cubanos o hispanos la leen, que es la Reina Valera de 1960, es una traducción bastante difícil porque tiene un lenguaje más antiguo y esa era la que yo quería leerla porque esa es la que la leía todo el mundo y sí es cierto que es bien complicado y difícil de entender, pero cuando la empecé a leer, no solamente porque quería leerla o porque decía, tengo que leerla, porque lo que hacía cuando era niño es, tengo que leerla, y entonces leía un capítulo un día y ya. Esto Pero la como que es leí un porque check. sí. Sí, la leía porque tenía que leerla, porque sentía que era un deber que tenía. Pero Ok. cuando la empecé a leer porque decía, bueno, yo quiero conocer de Dios, porque si Dios me está dejando una carta, ¿por qué no la voy a leer? Correcto. Y cuando la empecé a leer, siento que se me abrieron los ojos. Como, por ejemplo, el libro de la Biblia, que tiene 66 libros, como repito, el primer libro que les recomiendo a la gente para leer, de primero,
no es desde el principio, sino que es el libro de Juan, por ejemplo, Ajá. que habla sobre Jesús siendo el Hijo de Dios y siendo sacrificado por el pecado de la humanidad, por ejemplo, simplemente me abrió los ojos a lo que Jesús enseñaba. No hay una sola cosa en la Biblia que si tú aplicas en tu vida no mejora dramáticamente. Las enseñanzas que Jesús decía, las cosas que Jesús enseña, la forma en la que Jesús amó a otras personas. Y una de las cosas que más me impacta es que, no sé si usted, bueno, supongo que ustedes sepan la historia, Jesús estaba siendo crucificado. La crucifixión la estaban haciendo los romanos, gente que estaban escapados en matar. Esa gente no se les... Bueno, y lo vemos en la historia. Sí. Los romanos que cogían lo deshuesaban. Claro. Y vemos como esta gente están crucificando a Jesús y todo el mundo le está diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. Y Jesús en el mismo momento que está ahí dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién tú te imaginas en cualquier otra religión del mundo que te estén haciendo algo malo y tú digas, perdónalos porque no saben lo que hacen? Eso fue para mí como... Esas ¿Cómo son tú- las cómo- palabras. es como matar el odio con amor. Eso no lo Sí, hace, eso no lo hace no nadie. se ve nada, Eso no lo ves en ningún lado, no lo ves no lo ves. Alguien que se decida decir voy a amarte incluso cuando me ha fallado, es como que, ¿cómo tú puedes hacer eso? Yo quiero hacer eso también. Hay una conclusión que estoy sacando y no sé si me van a apoyar en esto que voy a decir, pero siento que quizás hay muchos jóvenes que no se acercan más a la religión o a Jesús porque no se les explica de la forma que quizás tú hoy la estás explicando. Por ejemplo, muchas cosas que a lo mejor son, como tú dices, cuando hay un pastor de 50 años que tiene cierta ideología o que tiene ciertos intereses, ojo con esto, porque muchas veces los intereses superan lo que esa Ujú. persona puede creer, las creencias de esa persona. Pero quizás una persona de tu misma edad que se acerque a ti y obviamente tú estás haciendo un trabajo como quiera que sea de orar, de compartir tu palabra, Sí. que es parte de tu religión, me imagino, ¿no? Según tengo entendido. Pero independientemente de eso, creo que también varía, o sea, le da mucha oportunidad a un joven que otro joven le hable de la forma que tú lo estás haciendo porque lo entiende más y a lo mejor le puede llamar más la atención el acercarse o él mismo decir, bueno, ok, voy a esperar que se vaya y después yo busco. Mm, Y ahí llego a la conclusión si quiero o no quiero, o si sigo o no sigo. Pero siento que hay mucho, ¿sabes? Como mucho margen ahí de una pared que existe con la juventud y el acercamiento a la religión. Y no solo o sea, la cristiana, a muchas religiones. Y Mm. siento que es por eso, porque cada vez como sobresaltan más las cosas que están mal. Exactamente. Reggaetón, tan. Y bueno, entre tantas. Pero Que entre tantos pastores hablando de ven a recibir tu milagro, exactamente. Sí. dejan de lado lo que de verdad significa seguir a Dios, que es, te estoy dando salvación, vida eterna, te estoy dando amor cuando no te lo merecías. Dejan de lado esas cosas que son las que de verdad importan. Entonces la gente no quiere... Te hago una pregunta un poco polémica. Sí. Como te decía, he tenido personas cercanas a mí que han practicado religiones, ya sea católicas, cristianas, Sí. o sea, de diferentes iglesias. Y lo que sí veía, no sé si era solamente en Cuba o también pasa a nivel general, que, bueno, lo hemos hablado aquí, sí pasa, Sí. que es que muchas veces las personas de la iglesia marginan a otras personas de otras religiones. Y entonces en ese punto, a mí también me causa un poco de, o sea, ese contraste me causa muchos choques. Sí. Porque como tú me estás vendiendo a mí tu religión como algo que va a salvar al mundo, cuando tú estás Marginando. marginando a otra persona porque no piensa como tú. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu relación con eso? ¿Qué opinas sobre eso? Sí es polémica. Y, Ok. y sí sé que hay muchos cristianos por ahí que en vez de amarte, te ofenden porque tú no crees lo que ellos creen. Te juzgo. Y te juzgan. Como que, ¿quién eres tú para juzgarme si tú eres peor que yo? Y siento que esa intención de acercarte a la gente para juzgarlo y decirle, si no crees en lo que yo creo, estás mal, la gente nunca te va a hacer caso. Y al final del día lo que te hacen es a juzgar a ti por ser como eres y van a criticar a Dios, porque ¿cómo te atreves tú a hablarme de Dios y a criticarme lo mío, no? Pero sí hay una cosa que es clara, y es que mucha gente dice todos los caminos llevan a Roma y todos los dioses de todas las religiones son las mismas, por ejemplo, como he escuchado, de que, por ejemplo, las religiones de la santería, al final todos van para Dios y el mismo Dios es todo el mundo. Todo el mundo está haciendo un truth claimant. No sé si ahora en español se me olvidó cómo se dice. Todo el mundo, todas estas religiones están haciendo un statement de Ok. algo. Ok. Jesús también hizo un statement y dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús literalmente está diciendo, nadie va a ir al Padre, que es Dios, si no es a través de mí. Eso es algo que Jesús dijo. Entonces tenemos esta balanza, ¿no? Tenemos gente que está diciendo, todo el mundo, todas las religiones es lo mismo y todas van para Dios. Y está Jesús que también está diciendo, si no es por mí, nadie entra al Padre. ¿Cómo tú pones entonces, que es la forma en la que yo lo he hecho? Y es que, por eso es que estoy diciendo, yo no quiero que sigas el cristianismo, no quiero que sigan ninguna religión. Las religiones, para mí, no sigas ninguna, pero piensa acerca de lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué entonces decidirse por Jesús y no por la que dice, todas van al Padre? Si Jesús nació, murió y resucitó, si tú resucitas ahora, te mueres y resucitas, yo te escucho lo que tú digas, yo te escucho. No. Si tú ves a una figura que tú dices, esa persona nació, murió, la gente lo vieron morir, y está documentado históricamente que la gente lo vieron morir, y está documentado históricamente de que gente, después de que murió, con gente que eran expertos en asesinar, lo vieron vivo frente a sus ojos, más de 500 personas lo vieron vivo, incluso haciendo milagros, después de su muerte, 3 días después de su muerte. Si eso pasa, yo escucho todo lo que tengan que decir. Y yo creo que el statement de decir Jesús es el camino, la verdad y la vida, si Él murió y resucitó, como de verdad dice que hizo, y si hay pruebas de que pasó, yo creo que lo que Él está diciendo entonces sí tiene un peso más grande que decir que todas las religiones van a Dios. Y esa es mi opinión. Yo siempre trato de respetar los que creen en otras cosas, porque es que cultura, donde creciste, tu familia, si te fuera la que te inculcaron esto, siempre tiene sus cosas de cultura y tal. Pero sí estoy en contra de los que dicen todas las religiones llevan a Dios, porque si lo piensas bien no tiene mucho sentido. Pero Jesús también está haciendo este claim de decir yo soy el camino. Y si no es por mí, no vas al Padre. Pero mira, ahí, La religión yoruba se basa mucho de... ahí era donde iba ahí, que ahí yo estoy Por lo menos yo no soy en experto, contradicción pero... contigo. sí. ¿Por qué? Es Porque todo lo yo que se escucha es eso. Sí. exactamente, yo siento que hay religiones que nacen a raíz de el impedimento que tenían cierto Ajá. grupo de personas de acceder a lo que quizás Jesús tenía para ofrecer. Porque las personas que tenían el conocimiento sobre Jesús no los dejaban acceder a eso. Porque, discúlpame, si tú analizas la religión yoruba, para los que hemos estado en esa religión o somos parte, las familias son parte, no dista mucho de la palabra de Dios. Cuando tú vas a la parte del libro, ¿no? A lo que están los O sea, libros. no a lo que se ve en la O sea, calle. exacto, Sí, sí. no a la práctica. Yo sé que lo que se ve y lo que es diferente. No a la práctica. Exacto. A lo que dictan los libros, no dista mucho la palabra. Sin embargo, te das cuenta de que fue creado los rituales y las cosas que se hacían por la falta de... No podían acceder a la iglesia. O sea, no podían hacerlo por la forma tradicional. Tenían que estar en una barraca, que tenían que estar hacinados. O sea, desde África venían eran ya africanos. con ciertas culturas que son partes, como tú dices. Ya eso sí define más por las regiones en las que nacieron y todo eso. Pero a la hora de llevarlo y de entrar en relación con el catolicismo y con la iglesia, lo que pasó fue que fueron marginadas completamente y no se les fue permitido entrar aquí. Entonces yo creo que hay muchas cosas que sí, obviamente no te voy a decir ahora que piense que todo el mundo, como tú dices, hay que respetar lo que piense cada uno, pero yo sí creo que la religión yoruba, por ejemplo, que es la que yo tengo un poco más de conocimiento, tiene mucha relación con la palabra de Dios. A mi entender. Sí. Déjame entender según lo De que hecho, conozco. todos los santos son derivados de la iglesia. Sí. A ver, hubo un problema en la Iglesia Católica en los años, ni me acuerdo cuánto, que la Biblia, por ejemplo, no estaba traducida en ningún idioma. Eso fue antes de que se traduciera. La Biblia estaba en latín y punto. ¿Quiénes la podían entender? Los que estudiaban latín. ¿Quiénes eran los que estudiaban latín? Los Sí, lo que las los altas padres clases y toda esa gente. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos le decían a la iglesia, por ejemplo, los que se congregaban, le decían, la Biblia dice que para sentarte en el primer asiento aquí tú tienes que darme dinero. Y ellos decían, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Cosas que no lo decían. a su propio gusto. Claro, ellos decían para Claro, manipular a la como- gente. claro, Exactamente. claro. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de Martín Lutero. Sí. No tiene nada que ver con Martin Luther King. Usted es alguien diferente. No, pues, No, yo también me Sí, yo he confundí. escuchado el nombre. Martín Lutero, él era parte de la Iglesia Católica y él sí podía leer la Biblia en latín porque él tenía su conocimiento y él era, no me acuerdo bien qué cargo tenía, pero él sí la podía leer en latín.
Y cuando él se dio cuenta de que lo que decía en latín era completamente distinto a lo que esta gente le decían a la iglesia, decía esto, y decía, esto no está aquí. ¿Qué hizo él? Tradució la Biblia, creo que en alemán primero, y después la Biblia estuvo después sus traducciones. Eso hizo un cambio en la historia que fue la iglesia católica y están las iglesias protestantes. Protestante viene de protesta, de la iglesia que hizo Martín Lutero, que se hizo una protesta en contra de la iglesia católica porque no estaban a favor de lo que estaban haciendo. Por eso es que están las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, metodistas y todas esas cosas. Yo sí creo que la verdad de la Biblia tiene acceso a todos. Por ejemplo, en el caso de la religión yoruba, por ejemplo, eso es algo que se vemos bien dentro de la cultura cubana, porque viene de los africanos. Yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero dice que viene de los africanos, está dentro de la cultura cubana. Pero desde mi entender y desde mi punto de vista, y esto es para debatir normal, y a mí sí me gusta debatir y todo eso. Claro. Si tú le preguntas a alguien que está en Francia, por ejemplo, o en Suiza, ¿qué sabe de la religión yoruba? O la religión yoruba es la verdadera religión, en su vida han escuchado de eso. No, claro. Porque no es algo que no llega, es algo que se formó dentro de la cultura y es una religión cultural que está muy infundida. Yo sé que aquí en Estados Unidos ya eso ha venido mucho, pero y no es de una hecho, religión Lo mundial. que se practica en Cuba no tiene nada que ver con lo que se practica en Exactamente. África, porque dentro de África se practica diferente por Ujú. regiones, no es igual Exactamente. tampoco. Entonces el punto mío es que si todas estas religiones que salen dentro de diferentes países, como México tiene la suya, y los muertos y esas cosas, y el Islam en los musulmanes en el país de ellos, todos tienen su propia religión, aunque el Islam es una religión bastante grande que tiene más mundial. Todas estas salen en diferentes lugares y locaciones por culturas normalmente. Eh, es como decir, entonces, que si por ejemplo, vamos a poner el Islam, si esa es la verdadera religión, solamente tienen ellos, que crecieron con esa cultura, solamente ellos tienen la verdad, por ejemplo. Y desde mi perspectiva, yo siento que el cristianismo está en todo el mundo y todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Diferencias entre el libro de la Biblia y el Corán. Por ejemplo, la Biblia, como documento histórico, solamente el Nuevo Testamento, tiene más de 5.800 manuscritos solamente en griego, por ejemplo. Si contamos las traducciones que hay antiguas, hay más de 20.000. Si vemos, por ejemplo, la Ilíada de Homero, que es un libro también antiguo, tiene solamente 1.800 copias. Comparada con la Biblia, que tiene solamente en griego, tiene 5.800, vemos la diferencia de cantidad de manuscritos. Cuando tú compruebas los manuscritos antiguos, qué tan verídicos son, tú lo pruebas por la cantidad de copias que tienen, por la cantidad de copias que se hicieron, por qué tan cerca están de los originales y tal cosa. Bueno, las pruebas de que la Biblia existe y de que es reliable, de que es verídica, históricamente, tienen más pruebas de cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Tanto religioso como No religioso, el sí. Corán, Como como protestante, mismo como lo de que sea. Yoruba, que si se habrá inventado, no sé, en los 1400, 1500, 1600, no sé bien. Pero esta tiene su historia de que tiene más copias que ningún otro libro del mundo, incluyendo la Ilíada de Homero, que no es un libro religioso. ¿Tú lo que crees básicamente que todos estos libros, el Corán, la Torá, los libros de que representan la religión yoruba son variaciones de la Biblia? Em, A su propia yo no las he opinión y leído, gusto. pero sí siento que cuando haces un libro nuevo, por ejemplo, y como tú le dices, una variación de la Biblia, y estás poniendo lo que tú quieres, estás literalmente em, escribiendo lo que tú quieres escribir. Estás escribiendo lo que te conviene en cierto aspecto. No hablo específicamente porque no he leído la religión yoruba, no he leído el Corán tampoco. O sea, no sé, no puedo tampoco hablar si no conozco bien. Pero, pero si basamos en hechos entre la Biblia y no sé Y si, otros libros, y otros y el libros. Corán, por ejemplo, no digo el Corán para no decir la yoruba porque no sé si Sí, no sé el sí, libro, claro, no sé cómo claro, se llama. claro. Y para ser un poco más general, quiero también respetar a la cultura cubana, que normalmente es la principal. Entre el libro de la Biblia y el Corán, las dos están haciendo statements, claims, que dicen esto es y esto es. ¿Cuál es más verídica? Vemos que el Corán se escribió cuando Mohammed, por ejemplo, y se escribió como 500 años aparte de cuando él existió. Y Mohammed dijo, yo creo en Jesús,
pero él solamente fue un profeta. Y Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué tiene más peso? ¿Alguien que resucitó o Mohamed que murió y todavía está en la tumba? Para mí yo siento que tiene más peso el que resucitó, que se vio históricamente que resucitó. Tenemos los discípulos, por ejemplo, sabe que Jesús tuvo 12 discípulos, por ejemplo. Tenemos gente que estaban dispuestos a morir diciendo, yo vi que Jesús resucitó, Él es mi Señor y Salvador. Si eso fuera mentira y no hubiera pasado, ¿cómo tú tienes a toda esta gente literalmente siendo torturadas, Asesinada. asesinadas? Pedro, por ejemplo, que fue uno de los mayores discípulos de Jesús, Sí. él fue crucificado boca abajo. Pablo, que fue uno de los que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, le cortaron la cabeza. Solamente porque ellos decían, yo creo que no, estoy convencido de que Jesús resucitó. Y la gente le decían, si no paras, te vamos a matar. Y ellos decían, yo creo que Jesús resucitó. Si tú piensas en eso, ¿quién se atreve a decir, voy a permitir que me torturen, voy a permitir que me maten por algo que yo no Por creo algo que es verdad? No creo que sea verdad. Exactamente. Claro, sí. Si vas por la evidencia histórica, creo que la Biblia tiene más peso histórico en todo sentido. Ha cambiado la vida de millones de personas. Cuando comparas el peso entre la Biblia y todos los demás libros de religiones, incluyendo Corán, Islam, budismo, todas, la Biblia tiene más peso por miles de razones. Uf, Y muy bueno. Oh. Ujú. Yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema, pero la voy a trasladar un poco a un tema político. Sí. Hace un par de meses yo toqué el tema aquí sobre el Papa Francisco. Sí. Justo después de la muerte del pontífice hicimos un podcast acerca de bueno, él, que si su no lo han vida, visto, vayan a verlo. Muy bueno quedó. acerca de su vida, cómo llegó al papado y su papado. Entonces, evidentemente tocamos el tema cuando él fue a Cuba. Sí. ¿Tú crees que el Papa, porque ahí tuvimos un debate los muchachos y yo, mi punto de vista y su punto de vista, muy verídico ambos, ¿tú crees, qué tú piensas de la posición del Papa Francisco cuando fue a Cuba? Dame tu opinión acerca de eso. ¿Crees que debió hacer más? ¿Crees que lo que Antes- hizo estuvo bien? Antes que te metas en Cuba, ¿qué crees de los papas? Ajá. O del papa, vaya. Yo personalmente Sí. estoy en contra, Ok. especialmente por lo que representa el Papa dentro de la Iglesia Católica. Yo respeto mucho a los católicos y no tengo nada en contra de ellos, pero tengo un tiempo difícil cuando es respecto al Papa, por ejemplo, porque ellos dicen el Papa es infalible, lo que dice el Papa es lo que es, y es la representación de Jesús aquí en la tierra. Ujú. Primeramente, Jesús no necesita representantes. Él mandó al Espíritu Santo, que está aquí, que podemos hablar con él, podemos hablar con Jesús directamente, sin necesidad de tener a alguien, intermediario. un intermediario, exactamente, gracias. Y como quiera que sea, el Papa lo respeto muchísimo, pero me cuesta que la gente diga, él no se equivoca, él no hace nada malo, porque estoy 100% seguro de que el Papa se equivoca, de que el Papa tiene malos pensamientos, de que el Papa hace cosas que a lo mejor no están bien. Estoy generalizando, ¿no? O sea, siento que el Papa es solamente una figura ahí que sí, se debe respetar, pero le dan más autoridad a la que debería. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia cristiana tenemos pastores. Pastores son gente que, como dice la palabra pastor, pastorea, lidera, pero se equivocan. Y cuando vas y escuchas al pastor, no creas que todo lo que dice es de verdad, se puede equivocar. Claro. Siempre lo que diga, tíralo con lo que dice la Biblia. Es verdad, dice esto, no lo dice, me estás metiendo cuentos, eso es verdad, mentira. O sea, el Papa para mí no es algo en lo que creo personalmente. Sí tengo conocimiento de cuando fue a Cuba. Ajá. Principalmente el Papa Francisco siempre tuvo muchas cosas controversiales en muchos temas. Y la verdad siento que con respecto a Cuba y el Papa y todas estas cosas, siento que hay muchas cosas detrás de cámara que nunca nadie sabe y que nadie se va a enterar. Que la verdad no tengo mucho conocimiento y no creo que nunca nadie sepa las cosas que pasan detrás de cámara dentro de un gobierno y dentro de una religión tan grande como es el catolicismo y el Papa y esas cosas. No tengo muchos pensamientos acerca de lo que él pudiera haber hecho o no hizo. Cuando creo que vino, yo creo que yo estaba bien pequeño, ni siquiera me acuerdo. Ya, ya. Se acuerdo que vino, pero no sé bien ni lo que hizo ni lo que no hizo. Claro, porque la gente estaba criticando, ustedes me dijeron que debía haber hecho más o
o sea, debió haber hecho más por la situación de Cuba, que debió haber puesto más presión y mi statement, por así decirlo, mi opinión es, ustedes tienen razón, pero no le pueden pedir a esa persona que venga a resolver los problemas del país, porque la misma opinión tendría yo si el Papa fuera Venezuela. Ujú. El problema de Exactamente. Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, ¿me explico? Mi opinión es que todo el mundo quiere que le resuelvan sus problemas. Cuba quiere que Trump le resuelva los problemas, todo el mundo quiere que venga este y resuelva los problemas de Cuba. Y mi opinión sincera es que creo que la solución de Cuba es Dios. Porque Ahí quería llegar y Vamos a bueno, llegar ahí. continúa. Llegamos. Vamos a hacer la pregunta, Dale, porque llegamos. No, no, Ya, porque no, te iba a preguntar nuevamente. Quería como, no a modo de cierre, pero sí, encaminándonos a un cierre. ¿Por qué crees, o sea, por qué Dios necesita Cuba? Cuba necesita a Dios. Dios necesita a Cuba. Si Dios me escucha, Dios me mira y me Coño, dice, hijo mío, mirante. hijo mío. Ya con los reflexiones a lo que él no sabe lo que hace. No saben lo que dice, por favor. Bueno, fuera de nada, sí, sí. por favor. Pero sí, de verdad. ¿Por qué crees que Cuba necesita a Dios? O sea, ¿qué es lo que Cuba tiene que, el cubano tiene que acabar de concientizar de qué forma Dios nos puede ayudar a salir de la situación en la que llevamos tantos años? Primeramente, cuando hablo Cuba necesita de Dios, lo hablo porque me duele la situación de Cuba y me duele los cubanos, pero como mismo los cubanos los necesita todo el mundo. Y creo que todas las personas tienen un valor moral y todos necesitamos de Dios. Principalmente porque todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, todos sufrimos de depresión, todos sufrimos de ansiedad, todos sufrimos de cuál es el sentido de la vida, qué vamos a hacer, a dónde nos vamos, qué pasa cuando me muera. Y creo que por estas razones todos necesitamos de Dios que está ofreciendo algo más allá de lo terrenal. Pero me duele mucho con respecto al cubano porque siento que culturalmente Dios no se habla. Culturalmente se habla mucho, por ejemplo, de este tipo de religiones, la yoruba o todas estas religiones de santería, porque es más bien cultura y está bien visto. Pero Dios no se habla y si se habla no lo he escuchado mucho acerca de Dios y lo que Dios tiene para ofrecer. Una cosa que me duele mucho es como ver como influencers, artistas, cantantes, gente famosa en Cuba, muchas veces el contenido que se hace es contenido que deshumaniza a otra gente, que no tiene valor ninguno, que no aporta nada positivo, que lo que aporta es negativamente todo lo negativo es lo que aporta, no hace nada bueno, lo que hace es criticar a la gente, criticar a la mujer, denigran a la mujer. Y siento que Cuba está bien atada a todo este A toda esta negativismo ola de que, y es lo bien visto. Ahora tú pones a cualquier influencer a hablar cualquier bobería y crece y sí, todo el mundo tiene su contenido y si es cómico, bueno, mejor, pero muy poca gente se dedica a hacer algo positivo y algo que tenga un impacto positivo dentro de la sociedad. Y me duele ver como casi nadie habla de Dios, como que eso no hace falta. Dios ¿Crees está en los tú- cielos y yo aquí. ¿Crees tú que la iglesia está fallando en conectar con las nuevas generaciones? Sí, es 100%. Yo 100%. siento que ahí está la raíz de todo. Muchas veces es por el tema que tocamos al principio, de los pastores queriendo lo suyo, y cuando tú haces un Ujú. contenido, a ti no te importa los demás, te importa lo que tú quieres, ¿no? Exactamente. Pero incluso en aquellos que sí quieren hacer algo bueno, creo que fallamos en que sí nos avergonzamos en salir y decir, oye, necesitas de Dios. Sí, sí, los pastores sí fallan y los cristianos fallamos y en esto me pongo yo mismo también, de que alguien una vez dijo, si yo sé que todos vamos al infierno y que Jesús tiene la salvación y yo sé la verdad, tengo que odiarte tanto para no decirte que Jesús es la salida. ¿Cuánto tengo que odiarte para no decirte que Jesús te está ofreciendo la salida y la vida eterna? Y eso a mí me impactó por eso fue una de las razones que te dije, oye, quiero de verdad hablar de Dios y mis oraciones es que los cubanos que estén viendo, que puedan ver, ojalá sean miles, encuentren esperanza en Dios de verdad. Más allá de, de esta espiritualidad solamente por arriba, porque tengo mis beneficios, sino de lo que de verdad Dios ofrece. Pero sí, creo que hemos fallado como cristianos, hemos fallado en decirle a la gente que Dios te ama, en que Dios tiene un propósito para tu vida, en que Dios te da fortaleza en también. que Dios te da fortaleza, en que Dios
te está entregando prácticamente todo lo que necesitas, que cuando lo resumimos es solamente vida eterna. Dios sí da otras cosas, pero realmente lo que está ofreciendo así como tal es vida eterna. ¿Sabes? Tú dices que el cubano Sí. necesita más a Dios. Por ejemplo, ¿tú crees que si a lo largo de estas generaciones logra ver ese, no quiero usar la palabra penetración, logra ver ese acercamiento a Dios las nuevas generaciones y se empieza a ver una conexión con Dios? ¿Tú crees que a raíz de esa conexión se puede encontrar no solo el hecho de la creencia y la espiritualidad, sino el hecho de encontrar esa fortaleza para generar un cambio? Porque en mi opinión, sabes, como yo siempre al principio dije, yo siento que Dios da muchas cosas, Ujú. vida eterna, sabiduría, pero a la vez para mí lo que más me ha dado mi conexión con Dios, el hecho de orar, es esa fortaleza de hacer lo que tengo que hacer. Y no quiero sonar radical ni nada por el estilo, pero siempre me ha dado como esa, ¿sabes? Ese ímpetu, ese impulso de que, mira, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, no importa cuánto me cueste, porque es lo que se tiene que hacer. Mm. ¿Tú crees que se puede llegar a ese punto si existe esa conexión con Dios? Yo creo que la conexión con Dios da más beneficios internamente que externamente. Porque muchas veces vemos a Dios como, por ejemplo, genio de la lámpara, que si le pedimos, Él nos da. Y sí, Él sí nos da fuerza. Y No, pero yo me refiero a fuerza no física Sí, sí, sino sí. porque todo se basa siempre en la fuerza interna, porque si uno no tiene una fuerza interna, un poder interno, en lo que transmite el exterior es nada. Am, pero sí creo que como tal, sí, que sí puede haber un cambio dentro de la sociedad cuando más personas deciden dar su vida a Jesús que cuando todos deciden separarse. Claro. Porque está este de eso de que si tú le dices a Dios, no te metas en mis asuntos y déjame hacer lo que me dé la gana, tú considero y estoy seguro de que la gente no sabe lo que está haciendo. Nadie. Yo no sé lo que estoy haciendo. Probablemente ustedes no saben lo que están haciendo con su vida. Ustedes están tratando de entender la vida. Y Dios te está diciendo, bueno, si tú lo que quieres es que yo me vaya y que me aleje, bueno, trata de resolverlo. Entonces todos nos Claro. vemos en esta situación de que, bueno, me siento perdido, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bueno, me voy entonces a buscar a todas las religiones posibles para ver qué Para ver cuál es encuentro. la respuesta. Exacto. Si, no sé si lo que te refieres también es al cambio internamente en el país, a lo que te Yo refieres. me refiero es al cambio interno mental, el cambio de mentalidad, el cambio de tener esa fortaleza de lo que nunca se había hecho antes, se puede hacer. Y no solamente hablo del caso Cuba, sino expongo esto a nivel mundial, de que Sí. se puedan realizar cambios en las sociedades, porque es el hecho de que la sociedad actual tiene muchas falencias, por falta, en mi opinión, de fortaleza interna. Porque empezamos a caer en ciertos gurús, Sí. supuestos mesías, Sí. supuestas personas que idolatramos por no tener una fortaleza interna y criterio. Hmm. Eso yo siento que falta mucho en la sociedad, no hay criterio de nada. Bueno, sabes que en la Biblia habla de 10 mandamientos. Ajá, correcto. Right? Jesús los resume, los 10 mandamientos, en dos. Ujú. Y dice, el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prójimo es todos. ¿Consideras tú que si todos amamos a otros, el mundo fuera un mejor lugar? Sí. Que si... Y sé que cuesta, porque siempre la naturaleza que tenemos es yo quiero las cosas para mí, quiero el dinero para mí, quiero Claro, todo pero es para que mí. la avaricia está muy presente en el mundo y también el hecho de chocar con mentalidades, porque por Exacto. ejemplo, olvídate que estamos un poco capaz, ya el hecho de tener una confrontación de opiniones y Sí, de criterios es como que, bueno, ya como que no sé qué, tú sabes. sí, Y eso pasa no solo aquí, sino mundialmente, externalízalo a claro. todo el mundo. Mm, Entonces es complicado, más que todo el segundo mandamiento. exactamente. Yo creo que, no puedo decir imposible porque nada es imposible, pero es muy complicado a día de hoy por tantas malentendimientos, por tantos diversificación de opiniones de... Y eso es específicamente de lo que Dios viene a salvarnos, de ese pecado que tenemos interno, de que ofendemos a otros, queremos las cosas para nosotros mismos, somos egocéntricos, somos egoístas. eh, y por ahí es por donde empieza todo. El que decide matar un día no fue porque me dio la gana de matar un día, no, todo es algo que crece eh, con el tiempo
Y todo comienza con el egoísmo y con estos pecados que tenemos con el que nacimos. Y eso es lo que Dios quiere salvar. De que Claro. no seamos esclavos del pecado, sino que podamos ser libres y decir, en vez de hacer lo que yo quiero hacer, voy a hacer lo que Dios quiere. Que Dios quiere que amemos unos a los otros. Me parece increíble. Está increíble. Yo creo que estamos muy satisfechos. Creo que tomamos una gran decisión al traer a Luis. Pero bueno, por esto creo que lo decía. Porque al final yo estaba consciente de la responsabilidad que tiene una persona al escribirme esas palabras. O sea, cuando tú nos escribiste eso, yo sabía la responsabilidad que había detrás de esas palabras y sabía, sin conocerte, sabía que ibas a venir a hacer un trabajo que de cierta forma estás destinado a eso, ¿me entiendes? Y sé que tu vida hay una parte que es dedicada a que la palabra, lo que tú viniste y hablaste hoy aquí, sea escuchada por varias personas y ojalá jóvenes te escuchen y se sientan identificados y averigüen y estudien un poco más. Evidentemente lo hablamos, no es algo que tiene que ser obligatorio, esto no, Exactamente. o sea, nadie te puede obligar a nada, porque bueno, yo no la practico, ¿sabes? No sé. Exactamente. Ya con esto es el ejemplo más claro. Mm. Pero sí te respeto, te valoro y admiro el hecho de que puedas venir aquí, sentarte y no tengas miedo de hablar sobre un tema del que tú, o sea, consideras que tiene mucho peso y que necesita ser más escuchado. Así que te lo agradezco. Gracias por venir. Creo que esto va a ser muy bueno ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, espera, tenemos preguntas de producción. Bueno, antes de irnos. Uf, varias. Varias y cerramos. Que la fe y la creencia en Dios puede mejorar el mundo de las personas. Sea que crean en Él, que no que personas que creen en Dios, personas que no creen en Dios, en todos casos. Pero aquí en cada memoria el que sea nuevo o aquí que ha creído Dios, pero que pueda mejorar. ¿Cómo crees que pueda mejorar para el mundo y para las personas? Con la fe. Creo que esto está relacionado incluso con el punto que acabo de decir. Incluso creo que todos podemos estar de acuerdo en que si vivimos en un lugar en el que todos nos amamos unos a otros, el mundo sería un mejor lugar. Si no tenemos gente tratando de deshumanizar a otros, el mundo fuera un mejor lugar. Y creo que internamente incluso, no sé si les ha pasado a ustedes. ¿Alguno de ustedes aquí ha ido a fiestas? Sí. Yo he ido también. Bueno, ¿alguna vez les ha pasado de que van a una fiesta y todo eso hype, de que estás en la fiesta, esto, lo otro, y cuando llegas a tu casa sientes como que un vacío total y tú dices, Sí. Uf. Sí. no quiero ir más? Y después te encuentras de nuevo y vuelves a ir y a veces está esta rutina y tú dices, llego a mi casa y me siento vacío. Y tienes amistades, compartes, hiciste este podcast y después llegas a tu casa y dices, Señor, no tengo nada que me llene el corazón de verdad. Y voy y hago esta droga y fumo marihuana y hago esto, lo otro y me emborracho esto, lo otro y después llegas a tu casa y dices, Señor, estoy vacío. Y creo que este vacío lo tratamos de llenar con tantas cosas. Muchas veces parejas y están esta gente de que mi pareja me tiene que llenar a mí y cuando ya no me llena la boto y ya me busca otra que me llene y cuando no está me la boto también y buscamos cosas en droga, buscamos esto en fiestas, buscamos esto En vicios. en vicios, En general. tratando de llenar este vacío interno que decimos quiero llenarlo, a veces con dinero, a veces con metas y mucha gente han dicho he llegado a la meta y a lo que más puede aspirar la gente y me he encontrado de que no lo es todo, de que todavía hay un vacío adentro. Y creo que ese vacío no lo vas a encontrar nunca en nada que hagas, en ningún suceso que tengas. Eso solamente lo puede llenar Dios y creo que esa es la mayor bendición que tiene poder poner la fe en Dios. Perfecto. Entonces, ahora la siguiente pregunta, que es la pregunta clásica del canal, es que con qué personalidad viva o muerta te aceptarías a tomar algo, comer algo, a tener una conversación. Bastante evidente la respuesta de obvio. Y bueno. ¿Sabes? No le voy a robar la respuesta que hizo Bran. Pero creo que si no responde eso, me levanto y me voy, ¿me entiendes? De hecho, no tiene sentido. voy a responder esa porque Bran es yo que la respondió. Y que de hecho vi el podcast hoy, vayan a verlo. Bien. No digo Jesús porque gracias a Dios tengo la oportunidad de que puedo hablar con él todos los días. Voy a decir Pablo, y para los que no conozcan, Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento y lo crucificaron predicando de Jesús. Y le preguntaría qué se sintió que cuando el mundo entero estaba en contra tuya, que incluso te mataron, qué se sintió decir yo tengo yo voy a predicar de Yo Jesús tengo la fe en Jesús.
Exacto. De que, porque a veces la gente cuando te dicen, los cristianos cuando te dicen, Pregunta y todo. o sea, cuando te ponen adversidad, ya no lo hago más porque, tú sabes, no puedo. Pero él fue ahí hasta la muerte. Cuando lo dijeron que te vamos a matar, él dijo, yo todavía, él le predicó hasta que el que lo mató, Pablo le estaba predicando a esa persona. Y yo creo que si pudiera sentarme con alguien, me sentaría con él. Wow. Increíble. Que viniendo incluso de lo que acabas de decir, es si le pudieras preguntar a Dios alguna pregunta, pero que supieras que vas a tener garantía de una respuesta de él, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría, Si tienes algo que preguntarle, no tienes algo que preguntarle. yo creo que no le preguntaría nada. Y lo que dijera fuera gracias por todo lo que ha hecho por mí. Uf. Yo creo que no hay mucho más que añadir. Después de esto, MVP, gracias como siempre. Genio Papá, total. decir que desde que vi el primer podcast que vi, que fue el de Christoph, me parecieron ustedes que, gente súper chévere diciendo, yo decía, esta gente no puede ser cubano, hablan decentemente, educadamente, no están chavacanos, hablando con todo el mundo, así como son los cubanos, tú sabes. Y me llamó mucho la atención que ustedes son muy buena gente, ¿ves? Y eso me llama mucho la atención. Y la atención que me han dado aquí se sienta como amistad. Estamos aquí como conversando. Estaba nervioso cuando empezamos. Me dijiste, habla como si estuviéramos, ¿verdad?, en el patio de tu casa y conversando. Y de verdad que las vibras es lo mejor. Y que ustedes son la gente que de verdad que los admiro mucho. Y sigan por ahí, que yo sé que van a crecer. Gracias porque no solamente consumes lo que estamos haciendo, pero también que estés aquí hoy me pone muy feliz, muy contento porque esto lo creó porque esto lo creó gracias al proyecto, ¿sabes? Gracias a esto que hacemos, hoy podemos tenerte aquí y podemos hablar de estos temas que, como tú dices, no se hablan en la comunidad cubana y que son muy necesarios. Así que te lo agradezco muchísimo. Nada, excelente, de verdad que sí. Gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes. Amé, como es tradición, Mi gente, pórtense bien para que lo inviten al patio y despíguense a eso. esto fue otro episodio de Los del Patio.